Muy buenas programadores y DevOps. En este vídeo vamos a hablar y vamos a ver diferentes portfolios webs en el que vamos a tener diferente información acerca del developer o del DevOps. Vamos a tener diferentes proyectos en los que se han estado trabajando y un contacto para poder enviarle un mail. Tener un portfolio es muy importante para darnos a conocer, tanto si queremos trabajar por cuenta ajena o si queremos trabajar como freelance. Es súper interesante. Es súper importante ya que podemos tener una overview súper rápida sobre los proyectos que hemos trabajado, si el programador es junior o senior, las tecnologías que se han tratado, y el recruiter va a poder saber si está realmente interesado en ese perfil. Así que dentro vídeo. Como vemos, ya estamos en GitHub y aquí lo que vamos a hacer es vamos a ver diferentes portfolios, vamos a ver diferentes páginas web personales de tanto developers, puede haber también System Administrator y DevOps. Normalmente estos portfolios son de developers. También hay portfolios sobre marketing y personas que se dedican a otras áreas diferentes. Vamos a empezar a ver un poquito y voy a hablar un poquito de lo que creo que es lo más importante. Para empezar a buscar portfolios nos vamos a ir a GitHub y vamos a escribir directamente portfolio o portafolio, pero voy a poner portfolio. Y ya nos van a empezar a salir un montón de portfolios diferentes. Vamos a hablar de lo que necesita tener un portfolio por defecto. Para eso vamos a acceder a mi portfolio personal y vamos a hablar un poquito de lo que creo que debe tener un portfolio. Para acceder a mi portfolio personal tenéis que ir a cristiancasis.info y como vemos esto es un template que se ha utilizado, está en Node.js, se tiene que modificar y se tiene que desplegar. En este caso lo he desplegado con Docker, pero eso ya es secundario. Como vemos, aquí vamos a dar cierta información de nosotros. Soy Cristian, cierta información sobre qué nos gusta, qué tecnologías tocamos. Luego vamos a tener ciertos enlaces a todas nuestras redes, tanto GitHub, LinkedIn, Google, Facebook, Medium, todas nuestras redes. Vamos a tener el enlace para Contact Me y ver nuestro resumen, para ver nuestro currículum. Un poco después vamos a explicar un poco qué es lo que hacemos, qué tipo de tecnologías trabajamos, qué tipo de tecnologías tocamos. Como vemos, tenemos aquí un poco de Python, Docker, Amazon Web Service, bases de datos, JavaScript, y vamos a dar un poquito de información acerca de en qué tenemos más skills, en este caso DevOps, Teaching, Coaching y Team Leading. Poco después vamos a dar cierta información sobre lo que hemos estudiado en la universidad, nuestras experiencias profesionales, en qué empresas hemos estado trabajando y en qué proyectos estamos trabajando actualmente. Poco después vamos a empezar a mostrar cierta información sobre los proyectos más grandes en los que hemos estado trabajando o inclusive si estamos trabajando actualmente, y cierta información acerca de ciertas certificaciones que nos hemos sacado. En este caso, certificaciones sobre Amazon Web Service, Google Engineering, Linux y todas este tipo de certificaciones. Si tenéis un blog personal podéis añadir diferentes posts y si de alguna forma pueden organizar una hora y pedirte una consultoría, puedes añadir diferentes elementos. En este caso lo he añadido por mi lado, y en mi caso yo tengo un podcast personal que de vez en cuando solemos hablar. Es bastante interesante que pongáis todo este tipo de información, ya que el recruiter es la persona que en un principio va a ver tu perfil, le va a interesar bastante. Luego un poquito de información tuya y poco después ya está todo hecho. Como ya sabemos, todos estos links van a llevar a nuestro LinkedIn en este caso, o a otro link que vosotros queráis poner. Vamos a ver ya diferentes portfolios sobre developers. Vale. Como vemos, tenemos diferentes portfolios y he visto un portfolio bastante interesante, pero que es como bastante sencillito. Es este portfolio. Este portfolio lo hemos sacado de GitHub, buscar los portfolios.
Este es un portfolio súper sencillo en el que, bueno, tienes aquí una imagen, hay portfolios que son como templates de prueba que hay que ir configurando el código, y hay otros que ya están utilizados por diferentes usuarios. En este caso, pues este parece que es real. Tenemos una estudiante que ha hecho este portfolio que nos explica un poquito a qué se dedica, como vemos los intereses que tiene ella, y pues vemos como accesos a redes sociales. Como vemos, tenemos 3 botones aquí en el que tenemos proyectos, ensayos, o sea, es como artículos que se han publicado, y su currículum. Como vemos, es un portfolio bastante básico, pero que funciona bastante bien. No es un portfolio super visual. No creo que haya que entrar a nivel de programación en que se podría añadir o no, pero creo que es un portfolio que se le podría sacar mucho más jugo. Creo que es un portfolio bastante interesante que le puede hacer ver a Recruiter o a la empresa en cuestión si es lo que necesita, porque un portfolio tampoco necesita ser súper bonito. Es en qué he trabajado, a qué me dedico. Si no eres por ejemplo frontend o UX UI, no hace falta que tengas un portfolio súper bonito. Y aquí hablando un poquito de los proyectos y los ensayos que han estado escribiendo. Así que es un portfolio interesante si quieres montar un portfolio de forma bastante rapidita, que no te consuma mucho tiempo. Es bastante interesante, para ser honesto. Luego vamos a ver este portfolio que a mí me gusta bastante. Me gusta bastante porque tiene un buen diseño, y tenemos que tener en cuenta que lo más probable, las personas que vean esta web, tu web, van a ser recruiters, porque tú les vas a dar esta web en la que va a estar tu currículum normalmente, y van a poder contactar contigo y van a tener una overview de todos los proyectos que se han creado. Ten en cuenta que un portfolio va a sustituir a los currículums profesionales, va a sustituir a todos estos currículums que tenemos un PDF punto por punto, lo que hemos estudiado, lo que vamos haciendo. Esto lo va a sustituir en los próximos años, así que cada persona va a tener que tener su propio portfolio personal. Vale, como vemos aquí, tenemos un poquito de información sobre quién es, pues es, en este caso John. Este es un portfolio de prueba, parece ser que es de prueba. Y tenemos diferentes elementos. Por ejemplo, aquí se le podría cambiar el botón directamente. Hire Me te envía al apartado de contacto para que envíen un mail. Vale, me parece que a nivel de ese diseño es bastante bonito, y a nivel de experiencia de usuario creo que será bastante interesante. Tenemos aquí los diferentes proyectos en los que se ha trabajado, que cada proyecto lleva a un repositorio de GitHub. Entonces es muy interesante porque se puede ver todos los proyectos en los que ha estado trabajando esta persona. Me parece súper interesante, y joder, es algo que pues todas las personas deben tener, un portfolio personalizado. Vale. Y por último, aquí tenemos un poquito más More About Me. Puedes poner diferente información acerca de ti, y otra vez tienes el botón de Hire Me que te lleva al apartado de contacto. Me gusta mucho el formulario de contacto. Formulario bastante sencillo y funcional. Así que este portfolio yo creo que es muy interesante. Como ya sabemos, estos portfolios son open source, se pueden utilizar, se pueden clonar en nuestra máquina y poder empezar a desplegar nuestro portfolio. Como ya sabéis, para desplegar dicho portfolio es copias el código y ya empiezas a echarle un ojo cómo se despliega, porque aquí tenemos pues diferentes elementos, como vemos. Vale, como vemos, acabo de filtrar por portfolio developer. Entonces vamos a abrir algún portfolio interesante. Vamos a echar un ojo, y como vemos aquí tenemos un repositorio donde tenemos muchísimos portfolios diferentes. Vamos a ir abriendo algún portfolio para echar un ojo a cómo diferentes developers administran su portfolio. Como vemos, este es un portfolio súper sencillo, está hecho en HTML, y lo que nos dice aquí nos da un poquito de información sobre él. En este caso, este es un software engineer que está en Brighton, en Reino Unido, y bueno, aquí nos da un poquito de información.
sobre él. Nos habla un poquito de los eventos que ha estado haciendo, las recientes charlas a las que ha asistido, en qué ha trabajado, en bastantes proyectos. Luego tenemos pues diferentes proyectos open source que ha estado haciendo. O sea, me parece bastante interesante. Es un portfolio un poquito diferente, pero me parece bastante interesante y me gusta. Y como vemos, aquí tiene un punto parecido al que tengo yo, que es para reservar tiempo con él. Por ejemplo, si le damos a Book Time, pues podemos reservar, pues por ejemplo, tiempo con él. Entonces podemos seleccionar una fecha, por ejemplo 1 hora, lo confirmas y tienes una cita con esta persona. Me parece bastante interesante y me gusta mucho, realmente, me gusta mucho cómo está hecho, porque es bastante básico y es súper funcional. Como vemos, el botón de LinkedIn lleva al LinkedIn, pero bueno, tenemos que estar registrados. Perfecto, vamos a echar un ojo a otros portfolios. Por ejemplo, vamos a echar un ojo al portfolio del French. Este portfolio es un portfolio sobre una persona que es un full stack developer. Vale, dicho esto, vamos a ver cómo está hecho. Y como vemos, es una página súper básica, en el que tenemos una animación. Este portfolio está hecho en JavaScript. Y vamos a pulsar donde dice Who I Am, que como vemos abajo a la izquierda nos dice que nos va a redireccionar a /about. Como vemos, nos ha redireccionado a /about y tenemos un poquito de información sobre él. Me parece muy interesante y me gusta mucho. Es súper básico, pero me gusta muchísimo este portfolio. Hi, I'm experienced full stack developer based in Ballito, South Africa. Dice que es un developer que está en Ballito, que está en Sudáfrica, que ha estado haciendo desarrollo web y ha trabajado en diferentes como un developer profesional por los últimos 8 años. Es muy bueno haciendo frontend y trabajando en aplicaciones móviles. Vale, como vemos, aquí tenemos diferentes links tanto a LinkedIn, GitHub y a su mail. Me parece un portfolio súper rápido, súper interesante. A mí me gusta mucho este portfolio, la verdad es que me gusta mucho y tiene acceso a todas sus redes sociales. Yo creo que es un portfolio que funciona bastante bien, porque va realmente a lo que él ha hecho. Vale, dicho esto, vamos a volver atrás y vamos a seguir viendo portfolios. Estoy mirando como portfolios de forma aleatoria. Entonces pueden salir un portfolio que me parezca interesante o no. Pero realmente, por ejemplo, realmente me parece bastante interesante, pero quizás el color negro no me gusta mucho, pero esto es solo temas de diseño. Me gusta mucho esta animación que se suelen hacer. Estas animaciones se hacen a través de JavaScript, a través de diferentes librerías. Me gustan mucho como muchas personas organizan sus portfolios o crean sus portfolios, porque al final normalmente los tienen que crear desde cero. Así que, como vemos, un portfolio lo que tiene que tener es un poquito de información al principio, luego algo acerca de sus proyectos. Como vemos, aquí tenemos los GitHub repositories, los repositorios de GitHub. Luego ya nos dice, hey, que soy Paul, y nos da un poquito de información acerca de él. Frontend web developer, computer science student y academy. Vamos a ver el acceso. Como vemos, un acceso a la academia donde ha estudiado. Vale, volvemos. Nos explica que está aprendiendo JavaScript, Vue.js y GraphQL, y que le gusta jugar a videojuegos y tiene cuenta en Steam y Discord. Me parece bastante interesante porque da bastante información sobre él en solo 3 slides, y me parece, la verdad es que me gusta mucho cómo está organizado. Aquí tenemos el apartado de Projects, About y Contacto, que directamente Contacto nos debería de abrir un mail de contacto.
Entonces realmente me parece bastante interesante. Vamos a ir a otro portfolio más. El último portfolio que vamos a ver. Vamos a ir al último y vamos a ver, por ejemplo, Efraín Martínez Rodríguez. Vamos a ver el portfolio de esta persona. Como vemos, este portfolio ya es un portfolio bastante más simple, que no destaca tanto como, por ejemplo, el anterior que hemos visto, que a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho, y a la hora de los recruiters yo creo que puede destacar mucho, porque un portfolio interesante hace que puedan decir, ok, a este chico queremos, igual no contratarlo, pero queremos tener una entrevista con él y que nos explique, pues, qué es lo que hace. Vale, y como vemos, en este nos dice que este chico se llama Efraín Martínez, es un Frontend Engineer. Aquí tenemos acceso tanto a su mail, tanto a su GitHub y tanto a su LinkedIn. Vamos a abrir el LinkedIn y como vemos, deberíamos tener una cuenta, pero tendríamos acceso a su LinkedIn sin ningún problema. Nos dice que ha trabajado en bastantes proyectos interesantes, y aquí nos explica, por ejemplo, ha trabajado en el e-commerce de Ordi Express, que no conozco yo este e-commerce. Vale, es un proyecto de un cliente canadiense y el website está disponible tanto en inglés y francés. Aquí nos habla un poquito de todo lo que ha estado trabajando con JavaScript, HTML, CSS, Google Analytics, SEO. O sea, ha estado trabajando con bastantes cosas. Luego aquí ha estado trabajando en otra store, parece ser que también es otra e-commerce de México. O sea, parece que este chico habla español, ¿vale? Y con todos los elementos que ha trabajado, o sea, parece que este chico está bastante enfocado en JavaScript y en frontend, parece ser. Pues me parece bastante interesante. Es una página web muy básica, que nos habla un poquito de los proyectos en los que ha trabajado este chico, luego un poquito about, entonces nos habla un poquito sobre este chico, lo que hace este chico, a qué se dedica, cuántos años de experiencias tiene, y por último su resume, que lo que hace es, pues nos envía a su currículum, a su fichero PDF, el currículum, su fichero PDF, en el que podemos ver toda su pues experiencia profesional. Me gusta mucho cómo está organizado su currículum, tengo que decir, está muy bien organizado, me gusta muchísimo, y creo que en una única página podemos tener una idea de todo lo que ha estado haciendo este chico. Es muy interesante, y creo que, pues, si yo fuese recruiter estaría interesado en buscar una persona con sus skills, porque como vemos tiene bastantes años de experiencia en diferentes tecnologías, y me parece bastante interesante. Así que, dicho esto, lo que quiero recalcar es que es súper importante que tengamos ahora mismo un portfolio. Si queremos empezar a destacar entre los demás, tenemos que tener un portfolio personal en el que tengamos nuestros proyectos, a qué nos dedicamos, quiénes somos, cómo nos pueden encontrar, y directamente ahí que tengan nuestro currículum. Cuando nos pidan nuestro currículum por PDF, directamente mandarles a la página web, a tu portfolio personal, donde ellos desde ahí podrán descargar su currículum y van a tener una mejor idea sobre vosotros. Es más probable que consigas ese trabajo, esa contratación, si tú les mandas tu portfolio y dentro del portfolio está el currículum, porque van a poder tener una idea de que estás haciendo cosas reales y vas a poder destacar frente a las otras personas que únicamente les están dando un currículum. Así que, dicho esto, es súper importante. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.